Bienvenidos. Damos la bienvenida a todos y las bendiciones del Señor los alcance a todos aquellos que van a ver la transmisión. Dios me los bendiga grande y poderosamente, donde quiera que se encuentren y donde quiera que estén. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 12, verso 5. Vamos a leer ahí del verso 5 en adelante. Vamos a hacerlo para la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios todopoderoso. Dice el verso 5, 12:5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero a este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Tome su asiento, mis amadas. Poderoso el nombre del Señor. Yo quiero compartirles, ¿verdad?, este tema de la palabra del Señor, titulado Dios ama a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen para comenzar? Que Dios ama a sus hijos. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirle, verdad, que Dios nos muestra su amor como Padre. Dios nos muestra su amor como Padre. Poderoso el nombre del Señor. Y te quiero decir para comenzar que no desmayemos cuando nuestro Padre Celestial nos amonesta, porque lo hace con propósito. Repito, no desmayemos cuando nuestro Padre Celestial nos amonesta, porque Él lo hace con propósitos. Hay propósito. Poderoso el nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Aleluya. Alabanza al nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿No me traes por favor el agua? Se me olvidó. Gracias. Bendito y santo el nombre del Señor. Señor, aleluya. Santo el nombre del Señor. Entonces, hermano, le decía, ¿verdad?, que no desmayemos, ¿verdad?, cuando nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos amonesta, porque Él lo está haciendo con propósito. Bendito el nombre del Señor. Ahora bien, como el tema se llama que Dios ama a sus hijos, así se llama, Dios ama a sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Buena pregunta para comenzar. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Usted debe de saber quiénes son los hijos de Dios, porque quizás en algún momento alguien te va a preguntar, bueno, a ver, dime quiénes son los hijos de Dios. Porque sí, hay gente que piensa que todos somos hijos de Dios, y eso no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios nos lo enseña en el verdad. No lo busque porque ya yo creo que lo sabe. Nos lo enseña el capítulo 1, verso 11 y 12 de San Juan, del Evangelio. Dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todo lo que le recibieron les dio la potestad y el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces la Biblia nos enseña quiénes son los hijos de Dios, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que a los que le recibieron, a los que creen. ¿En quién? En Jesús. A los que recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios el Padre nos ha dado la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios.
Ese es un texto que ya se lo debe ustedes saber en el capítulo 1, de Juan 1, 11 y 12. Ahí nos dice claramente, ¿verdad?, quiénes son los hijos de Dios. Entonces, ¿verdad?, para ¿verdad?, entrar ya un poquito más al tema que vamos a desarrollar en esta noche, quiero decirle que la primera muestra de amor de Dios para con nosotros ya fue dada. ¿Cuándo? Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Poderoso el nombre del Señor. Dice, ¿verdad?, que Dios, ¿verdad?, envió a su Hijo primogénito para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces esa es la muestra. Juan 3:16 es la muestra. Es la muestra, ¿verdad?, de que Él ya nos mostró de su amor para con nosotros. Solo que hay que hacer, como vimos, ¿verdad?, en el Juan 1, 11 y 12, ¿verdad?, recibir y creer. Amén. Alabanza el nombre del Señor. Para todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Ahora bien, pero entrando al texto del libro de Hebreos, vamos a ver a través de la palabra del Señor, poderoso el nombre del Señor, que en esta porción bíblica vamos a ver cómo Dios nos da más muestras de su amor a sus hijos. Cómo Dios, el Padre, nos da más muestras de su amor para con todos sus hijos que estamos en la tierra. Ya vimos la primera muestra, ¿verdad?, que ya dio a su Hijo a morir en la cruz. Amén. Esa es la muestra de amor para que creamos y para que nos salvemos y recibamos vida eterna. Pero vamos a ver aquí en el libro de Hebreos, aquí en este pasaje que acabamos de leer, poderoso el nombre del Señor, ¿verdad? Vamos a mirar ahora, ¿verdad?, cómo, ¿verdad?, Dios nuestro Padre nos da más muestra de su amor que tiene para todos sus hijos. ¿De qué manera se presenta Dios en esta porción bíblica del libro de Hebreos? Vea usted el verso 5. ¿Cómo se presenta Dios? Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, vamos a ir por pausas. Observe aquí en esta parte de la Biblia, vamos a ver, la pregunta es, ¿de qué manera se presenta Dios en esta porción bíblica, hermano? ¿Cómo se está presentando? Nos habla, hermanos, como a sus hijos. Se está dirigiendo a ti y a mí y a todos como sus hijos. Ese sería el número 1. Número 2, se está presentando como un buen padre. Amén. Como un buen padre que le da buen consejo a su hijo. En esta porción me estoy enfocando en Hebreos. Ahí me estoy enfocando. Así que, número 1, nos habla como a sus hijos. Número 2, se presenta, ¿verdad?, como un buen padre que le está dando un buen consejo a sus hijos. Y la número 3, hermanos, y como buen padre que ama a sus hijos. Amén. Como buen padre que está amando a sus hijos. Así que en esta parte de la escritura, ¿verdad?, así nos está hablando Dios en esta noche, como un buen padre. Amén. Para con todos sus hijos, los que hemos creído en Jesús, su santo Hijo. Poderoso el nombre del Señor. La siguiente pregunta es, ¿de qué manera Dios el Padre nos muestra que nos ama según la escritura en el verso 6? Si usted observa, la pregunta es, ¿de qué manera Dios el Padre nos muestra que nos ama según la porción bíblica de Hebreos 12, verso 6? ¿Qué dice ahí? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Vamos por partes. Veamos, hermanos, ¿de qué manera Dios nos está mostrando que nos ama? ¿Qué dice ahí para comenzar el verso 6? Dios nos ama, nos dice primeramente, hijos míos. Dios nos muestra, mis amados hermanos, alabanza al nombre del Señor, en el verso 6. Porque el Señor dice al que ama, disciplina. Entonces la muestra de que Dios el Padre te ama y me ama, en esta parte de la escritura es que Él nos disciplina. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice que el Señor disciplina a los que ama. Amén.
Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, ¿qué significado, hermanos, qué significa más bien la palabra disciplinar? La palabra disciplinar tiene diferentes significados, pero quiero mencionarle algunos de ellos. Por ejemplo, ¿verdad? Significa corregir, significa, ¿verdad?, amonestar, significa educar, significa también, hermanos, alabanza al nombre del Señor, reformar, significa instruir, pero también significa, hermanos, disciplinar, azote, significa, ¿verdad?, azote o castigo. La palabra azote significa castigo, lo aclaro de una vez. Cuando oiga usted la palabra azote, está hablando de un castigo. Entonces tiene diferentes significados lo que es la palabra, hermanos, bendito el nombre del Señor, disciplina. Se lo repito, hermano, corregir, amonestar, instruir, educar, reformar, y luego también significa azote o castigo. Poderoso el nombre del Señor. Quiero mencionarle 3 cosas que no debemos de olvidar de Dios, que nos está diciendo y nos va a decir en esta tarde, o ya no lo está diciendo. 3 cosas que guardes en tu mente y en tu corazón, mis amados hermanos. La número 1 es que Dios disciplina a los que ama. Número 1, Dios disciplina a los que ama. La número 2 es que Dios nos aconseja que no tomemos a la ligera su disciplina. Nos está diciendo primeramente Dios el Padre que al que ama lo disciplina. Y la número 2 está diciendo que Dios nos está diciendo en esta noche, no tomes a la ligera la disciplina del Señor. Y número 3, que nos está diciendo en esta noche nuestro Padre Celestial, que no desmayemos o no nos desalentemos, no perdamos el desánimo o el ánimo cuando Él nos corrige. 3 cosas, hermanos, que los podemos nosotros captar fácilmente conforme a la palabra del Señor que estamos mirando en esta noche. Poderoso el nombre del Señor. Una pregunta, mis hermanos, si quiere usted participar, lo puede hacer. ¿Alguien se acuerda de alguna disciplina que le puso su padre? ¿Cuántos fueron disciplinados por sus padres? Yo creo que todos, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? ¿Te acuerdas de alguna disciplina que te metió tu padre? ¿Alguien se acuerda? Yo sí me acuerdo, la única que no se me va a olvidar. ¿Verdad? ¿Era cuando qué? Sacaban la varita, ¿verdad? Cuando nos sacaban la varita o el cinto, como decían, ¿verdad? ¿Verdad? O te privaban de algo, te quitaban algo, ¿verdad? Como disciplina, no metían varita, pero te quitaban algo para ¿verdad? Para corregir, ¿verdad? Ahora bien, la pregunta es, mis amados hermanos, ¿por qué usted cree que nuestros padres nos disciplinaban? ¿Porque hacíamos cosas buenas o cosas malas? Porque hacíamos, ¿verdad?, a veces cosas que no estaban bien, y aunque a veces, ¿verdad?, nuestros padres primeramente nos hablaban, deja eso, o tranquilo, y no hacíamos caso, ¿verdad? Llegaba el momento que, ¿qué hacían? Nos ponían la disciplina, ¿verdad? Sea de la manera, ¿verdad?, que ellos lo hayan hecho. Yo sé que quizás usted tenga, a lo mejor alguien tenga una experiencia muy triste que diga como que mi papá, ¿verdad?, o mis padres en cierto momento en mi vida, cuando era niño, se pasaron conmigo, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad?, que algún padre se pasó, o nuestros padres, o hasta un abuelo también podía ser que disciplinaba, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, quizás se tenga recuerdos o en memoria, quizás unas disciplinas, ¿verdad?, fuertes. Pero el punto es, mis amados hermanos, que uno, ¿verdad?, cuando los padres nos disciplinaron, no entendimos que lo estaban haciendo porque nos amaban. Y se da cuenta que a veces uno decía al revés, decía, tú me pegas porque no me amas. Uno tomaba las cosas al revés. No, es que mi papá me disciplina, me corrige porque no me ama. No, nos corregían porque nos amaban. Nos corregían, ¿verdad?, para que nosotros, ¿verdad?, nos diéramos cuenta que lo que estábamos haciendo no estaba bien y para que no lo volviéramos a hacer. Entonces, te puedes dar cuenta que verdad, ahorita que ya estamos grandes y adultos y que ya como nosotros que somos madres ya, ¿verdad?, ahora entendemos por qué nos disciplinaban nuestros padres. ¿Verdad que sí, hermana?
Ahora ya entendemos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué lo hacían ellos? Porque nosotros en algún momento también lo hicimos con nuestros hijos. Entonces, mis amados hermanos o hermanas, quizás haya hijos, ¿verdad?, que no soportaron la disciplina de su padre terrenal. Quizás los haya. Es posible que aquí no, pero en otra parte haya hijos, ¿verdad?, que no soportaron la disciplina del padre. ¿Y en qué nos damos cuenta que no la soportaron? Nos damos cuenta en que ellos, ¿verdad?, se volvieron rebeldes. Nos damos cuenta en que ellos le faltaron el respeto a sus padres. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando sus padres los disciplinaban, lo que hacía es que se iban de la casa. Se iban de la casa, ¿verdad?, enojados, y se iban quizás con los abuelos donde vivía, o quizás se iban, ¿verdad?, con algún familiar, o quizás, ¿verdad?, con algún amigo. Por ahí se iba mejor porque estaban tan molestos y enojados porque, ¿verdad?, los padres los disciplinaron, ¿verdad?, los corrigieron. Entonces ahí no soportaron la disciplina, ¿verdad?, que dice después ya que se pase, ¿verdad?, se les pasaba el enojo, regresaban a su casa. Pues hermanos, yo quiero decirle en esta noche, ¿verdad?, que puede suceder con nuestro Padre Celestial. Cuando nuestro Padre Celestial, hermanos, como hijos, ¿verdad?, nos está disciplinando. Y si como hijos no soportamos la disciplina, hermanos, podemos hacer como algún hijo con su papá terrenal, que, ¿verdad?, no soportó la disciplina que hizo, se fue de la casa, se fue enojado, ¿verdad? ¿Verdad? Y quizá volvió a los 2 o 3 días, o no sé, un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, hermano, ¿qué podría hacer para nosotros si no soportamos la disciplina que nuestro Padre Celestial nos pone, hermanos? Nos podemos ir de su presencia, nos podemos ir de la iglesia, nos podemos, ¿verdad?, ir enojados, nos podemos, ¿verdad?, decir yo ya no busco a Dios, ya no me acerco a Dios. Y eso, hermano, no está bien. ¿Sí me explico? Eso no está bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo conforme a la palabra del Señor que cuando, ¿verdad?, Dios el Padre nos disciplina, es porque nos ama, es porque nos está corrigiendo, es porque lo está haciendo por un buen propósito para con nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Poderoso el nombre del Señor. Así que cuando, ¿verdad?, somos disciplinados de parte de Dios el Padre, no tenemos que alejar, no tenemos que enojarnos, no tenemos, ¿verdad?, que hacer nada de esas cosas, ¿verdad?, sino nosotros, ¿verdad?, soportar lo que Él está haciendo en nuestra vida, porque ya vamos a entender que cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida es que Dios está haciendo algo con nosotros, es que Dios está tratando nuestras vidas, es que Dios nos está enderezando alguna área de nuestra vida. Entonces, ¿verdad?, yo quiero, ¿verdad?, explicarle lo más claro que se pueda este pensamiento, este mensaje de la palabra, porque se llama el tema Dios ama a sus hijos, ¿verdad? Y estamos mirando la manera como nos está mostrando que nos ama. ¿Cómo, hermanos? ¿A través de qué? De la disciplina. A través de la disciplina que Él nos da. Poderoso el nombre del Señor. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros soportamos la disciplina de Dios? ¿Qué dice el verso 7? Dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Estás escuchando lo que dice, verdad, el versículo 7? La pregunta es, ¿qué pasa si soportamos la disciplina? Dice que Dios nos trata como ¿qué? Como a sus hijos. Dios nos trata como a sus hijos. ¿Qué pasa si Dios no nos disciplina? Lea el verso 8. Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces, ¿qué es, hermanos, lo que pasa si no? ¿Qué pasa si Dios no nos disciplinara? Si Dios no nos disciplinara, hermanos, significaría que no le importáramos. Sí, hermanos. Significaría que no le importáramos nosotros a Dios. Porque ya estamos viendo que dice que Dios nos ama, que por eso nos disciplina. Porque Él nos ama, nos está disciplinando. Luego entonces, si Dios no nos disciplinara, ¿qué significaría, hermanos? ¿Qué nos estaría diciendo Dios si no nos corrigiera, si no disciplinara nuestras vidas? Nos estaría dando a entender que no le importamos, hermanos, que no le interesamos, que no le importamos. Alabanza al nombre del Señor. Entonces, hermano, ¿verdad? Si Dios, hermanos, no nos disciplinara, hermanos, nos estaría mostrando, ¿verdad?, que no somos verdaderamente sus hijos. Que no somos verdaderamente sus hijos. Yo sé, ¿verdad?, que para los que somos padres,
podemos entender un poquito este término que estamos usando, pero verdad, los que no son padres se van a preparar para que un día sepan, verdad, y entendamos lo que estamos leyendo, que verdad, que así como nosotros los padres en algún momento corregimos a nuestros hijos con alguna disciplina, no todo es vara y golpe, no, hay diferentes maneras de disciplinar a un hijo, pero estamos tomando como un ejemplo de esto, de que Dios nuestro Padre, verdad, también nos corrige y nos disciplina porque somos sus hijos y por el amor que tiene para con cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, aunque se sufre un poco en la disciplina, pero verdad, siempre va a ser para bien. Se sufre un poco en la disciplina, repito, pero siempre, hermanos, va a ser para bien porque Dios nos ama y porque, hermanos, Dios sabe lo que es bien para nosotros. Así como un padre sabe que es bien para un hijo, usted también, mi hermano, mi hermana, usted va a saber, hermano, Dios, hermano, sabe Dios lo que es bien para ti, lo que es bien para mí. Y por eso a veces, hermano, nos pasa por ciertas situaciones o procesos, ¿verdad? Y ahí donde tenemos que entender, hermanos, que tenemos que entender, ¿verdad? Que Dios está tratando con nuestras vidas. Dios está haciendo algo con nuestras vidas. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche, hermanos? Y eso es bien, hermanos. Eso es bien, hermano, cuando Dios, verdad, hermano, nos muestra que nos ama a través de la disciplina, porque repito, Él sabe, hermanos, que, aleluya, lo que es bien para nosotros. ¿Qué pasa cuando un padre terrenal nos disciplina? ¿Qué dice el verso 9? Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Poderoso el nombre del Señor. La pregunta es, ¿qué pasaba cuando un padre terrenal nos disciplinaba, hermanos? ¿Qué sucedía a usted cuando su padre lo disciplinaba o sus padres? Hablando de padre, mamá y papá. En mi caso personal, yo como que me entraba más respeto y lo obedecía más, porque decían, no hay necesidad de que me suenen si tan solamente obedezco. ¿Me explico? Sí, hermano, yo pensaba eso, no hay necesidad. Entonces, ¿qué hacía uno? Respetaba a uno más a sus padres, obedecía a uno más a sus padres y así no había necesidad, ¿verdad?, de que le metieran, ¿verdad?, una corrección. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, con más razón dice la Biblia, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, nosotros dice que nuestros padres nos disciplinaban, los padres terrenales, dice, y los venerábamos, los respetábamos. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Dice, ¿y viviremos? Está diciendo, si ustedes con sus padres terrenales, cuando los disciplinaban, cuando los corregían, los respetaban, le obedecían, plena una palabra venerar, lo respeto. Dice, cuanto más nuestro Padre Celestial, ¿me está entendiendo? Cuanto más nuestro Padre Celestial, mis amados, cuando Él nos disciplina, cuando Dios nuestro Padre, mis amados, nos corrige, ¿no debiéramos de tenerle más respeto? ¿No debiéramos de obedecerle más a Él? ¿Cuántos me están entendiendo? Poderoso el nombre del Señor. Hermanos, con más razón, ¿por qué, hermanos? Porque con Él tenemos la vida eterna. Porque, hermanos, nuestro Padre Celestial está por encima de nuestros padres terrenales. ¿Alguien me está entendiendo esto? Entonces, ¿qué nos da a entender aquí el libro de Hebreos? Dice, bueno, si sus padres terrenales los corregían y después de la corrección los respetaban, los obedecían, ¿por qué razón entonces no hacen lo mismo con el Padre Celestial? Si con el Padre Celestial dice, tienen la vida eterna. Respételo y obedézcalo, porque Él, la disciplina que nos pone es porque sabe que es por nuestro propio bien y porque Él nos ama. Amén, hermanos. Poderoso el nombre del Señor. Dios nuestro Padre Celestial nos disciplina con propósitos. ¿Cuál es el propósito por el cual nuestros padres terrenales nos disciplinaban? Repito, porque, ¿verdad? Si nos hablaban, nos decían, haga esto y no lo hacíamos y no les obedecíamos,
Entonces, ¿verdad? Llegaba el momento que, como dicen, los hacíamos enojar. ¿Y qué hacía, hermano? Nos metía la corrección con lo que fuera, vara o lo que fuera. Entonces, ¿verdad? Había un propósito. ¿Cuál era el propósito? Había un propósito, que no volviéramos a seguir como dicen, muy de rezongones, ¿verdad? Que no les faltáramos el respeto o que le obedeciéramos más. Poderoso el nombre del Señor. Ahora bien, nuestro Dios Padre Celestial nos disciplina con propósitos. Hermano, número uno, ya vimos que nos corrige con amor. Pero también, hermanos, el propósito de la disciplina, primero nos corrige con amor. Y hay varios propósitos en la disciplina. Hermanos, la disciplina nos ayuda a desarrollar nuestro carácter. ¿Me explico? La disciplina nos va a ayudar a desarrollar nuestro carácter, nos va a ayudar, hermanos, a estar más firmes en la fe, hermanos. La disciplina del Padre nos va a ayudar, de Dios el Padre, hermanos, a desarrollar paciencia. Paciencia. La disciplina de Dios el Padre nos va a ayudar, hermanos, a corregir malas conductas y malos hábitos. La corrección, hermano, de Dios nuestro Padre nos corrige, hermanos. Cuando pecamos también nos corrige. Hay corrección cuando nosotros, hermanos, caemos en pecado. Nos mete la corrección. También Dios el Padre, hermanos, el propósito de la corrección, hermano, es que nosotros maduremos, crezcamos, ¿verdad? Aprendamos. Como dijimos, ¿verdad? Hay una educación a través de la disciplina. Somos educados, somos instruidos también. Poderoso el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, toda disciplina que Dios trae a tu vida y a mi vida es con un propósito siempre bueno. Amén. Con un propósito siempre bueno. Y ahí, hermanos, ahí vemos, hermanos, que la disciplina que nos enseña, bendito y santo el nombre del Señor. Ahí en el verso, hermanos, sigamos adelante en el 10, dice: aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahora bien, hermanos, quiero enseñarle algo a lo cual me quiero enfocar, porque voy a entrar en la parte que es final. Y este es el punto de este mensaje, hermanos. Ya le expliqué a grandes rasgos la disciplina que Dios el Padre trae a nuestras vidas y el propósito por el cual lo hace. Y la manera como Él lo hace es siempre amorosamente. Pero según el libro de Hebreos nos da específicamente, hermanos, en este texto, la disciplina, el propósito de esta disciplina que está en este texto, hermanos. Y ahí, hermanos, en el verso que acabamos de leer, en el verso 10, ahí está el propósito. Pero la disciplina que nos enseña en el 12:10, hermanos, o en el 12:5 en adelante también, ¿verdad? Hasta el verso 11, que hasta ahí leímos, o el verso 10. Vamos a ver, hermanos, que Dios, ¿verdad? Nos habla de una disciplina específica y para algo. Que Él nos aplica una disciplina específica y para algo. ¿Para qué es esta disciplina? ¿Qué dice ahí en el 10, hermano? Dice que esta disciplina que Dios el Padre nos aplica es provechosa, ¿verdad? Dice como número 1, hermanos, que es provechosa, o sea, nos beneficia. ¿Y a qué se refiere específicamente, hermanos? Esta parte dice que para que participemos de su santidad. Así que, mis amados hermanos, entre varios propósitos que hay, que es buena la disciplina de Dios el Padre para con nosotros como sus hijos, hay algo aquí específico en esta porción bíblica que nos apunta y nos señala, hermanos, que la disciplina que Dios el Padre es para que cada uno de sus hijos participemos. Es provechoso, beneficioso, pero para que participemos de la santidad de Dios. Es decir, Dios el Padre es santo. ¿Y cómo tienen que ser los hijos? Santos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? No se me ponga así como norteado, ¿ven? Porque estamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Estamos viendo lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Si usted lee conmigo el verso 14, mire lo que dice el verso 14. El 12:14. Dice: seguir la paz con todos. ¿Y qué más? ¿Y qué más dice ahí?
¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? Dice, y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. No me voy a enfocar en seguir la paz, no, en la siguiente parte. En otras palabras está diciendo, sigue la santidad porque sin ella no vas a ver nunca a Dios. Entonces se das cuenta cómo Dios nos está disciplinando porque quiere que participemos de su santidad. Quiere que seamos santos como Él es santo. Alabanza al nombre del Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que un día usted y yo lo podamos ver. Porque si no estamos santificados, no vamos a poder ver a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, mis amados hermanos, aquí vemos claramente, ¿verdad? Seguir la santidad, procurar llevar una vida santa, procurar llevar una vida santa, pues dice claramente que sin santidad nadie va a ver al Señor. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, nuestros padres terrenales nos corregían, hermanos, como ellos pensaban y era mejor para nosotros. Pero aquí vemos en esta porción bíblica, hermanos, que nuestro Dios nos corrige, hermanos, para verdad, para nuestro verdadero bien. Porque el anhelo de Dios es que nosotros lo veamos. No solamente, hermanos, alabanza al nombre del Señor, que lo veamos, que estemos con Él siempre, porque siempre lo vamos a ver si estamos con Él en la eternidad. Sabemos que aquí, hermano, no lo podemos ver en la tierra, pero algún día ya no vamos a estar en la tierra ni tú ni yo. No vamos a estar en algún día en esta tierra. Entonces, hermano, por fe creemos que vamos a estar delante de la presencia de Dios. Entonces lo vamos a ver, lo vamos a tocar, vamos a estar con Él por toda la eternidad. Y aquí vemos cómo nos está enseñando, hermano, por qué Él nos corrige a veces. Alabanza al nombre del Señor para hacernos santos como Él. Poderoso el nombre del Señor. Yo quiero decirle así como en breve, hermano, lo que es santidad. La santidad, mis amados, es cuando uno se aparta para Dios, cuando uno se dedica para Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Santidad es cuando nos apartamos, nos dedicamos, nos separamos para Dios, ¿verdad? Para nosotros vivir según las normas de Dios. Pero también es, hermano, santidad que nosotros nos vayamos separando del pecado. Entre más usted y yo nos vamos separando del pecado, más nos estamos santificando. ¿Alguien me está entendiendo? Más nos estamos, entre más usted y yo más nos dediquemos a Dios, nos apartemos para Dios y nos separemos del pecado y vivamos las normas que nos enseñan su palabra, hermanos. La manera de vida conforme a la palabra nos enseña, hermano, porque la palabra de Dios nos enseña cómo tenemos que vivir, hermanos. Es cuando usted y yo ya estamos, hermanos, cada vez más santificándonos. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que vivir cada vez más separados y alejados del pecado y del mundo, de los pecados del mundo, hermanos. Y quiero decirle, incluyendo, hermanos, que nosotros podemos llevar una vida como Cristo la llevó en la tierra, hermanos. Y una de las cosas que Cristo vivió aquí en la tierra, hermanos, fue su humildad. Él fue humilde, humilde, humilde. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Hay tantas cualidades, características que nosotros tenemos que aprender de Cristo. Quizás alguien diga, es que yo nunca he visto a Cristo, ni yo tampoco. Que alguien, ¿verdad? Bueno, aquellos porque en aquel tiempo lo vieron, ahí anduvo físicamente. Mis amados, aunque no lo vemos, aunque no lo podemos tocar, pero la palabra nos enseña cómo fue y es la vida de Cristo. Amén. Solamente tienes que ir a los evangelios, tienes que irte a los 4 evangelios, tienes que irte, hermano, a las cartas, ¿verdad? De Pablo, Pedro, a leer el Nuevo Testamento, hermanos, y ahí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo vivió Cristo aquí cuando estuvo en la tierra, cómo fue su manera, cuáles son sus cualidades, sus atributos. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, yo espero que quede claro qué es santidad, hermano. Usted debe de saber qué es santidad. Que si usted está en el trabajo y están hablando, hermanos, groserías, cosas que no, usted sí puede, retírese. ¿Por qué, hermano? ¿Para qué te vas a contaminar tus oídos oyendo cosas que después
vas a estar pensando en lo que oíste y eso ¿qué va a hacer? Nos puede originar, hermanos, que caigamos en pecado por estar oyendo. Hay cosas que uno por lógica, por buen entendimiento, por sabiduría, debe uno de cuidarse. Si estás viendo una película que aparentemente se mira sana, pero después vienen escenas fuertes, o hermano, o quítala, o adelántala, o quita ese pedazo, yo no sé, pero tenemos que ser sabios y prudentes de manera que no contaminemos nuestra mente, no contaminemos nuestros ojos, no contaminemos nuestros oídos con lo que escuchamos, hermano. Entonces ahí cabe la prudencia en cada uno de nosotros de que diga, bueno, es que yo tengo que santificarme, yo soy apartado para el Señor. Yo, verdad, alabanza al nombre del Señor, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios, luego entonces, verdad, tengo que tener con cuidado lo que oigo, lo que veo, lo que escucho, lo que hablo, lo que puede llegar a mi corazón. Si sé que no es bueno, lo voy a desechar, verdad, voy a declararme una autoliberación, a renunciar a todas esas cosas, verdad, porque hermano, dice la Biblia que el que esté limpio que se siga limpiando. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El que está santo, dice el libro de Apocalipsis, que el que esté limpio que se siga limpiando, el que esté santo que se siga santificando. Amén. Así que tenemos mucho que estar trabajando en nuestras vidas, hermano. Alabanza al nombre del Señor, porque nomás acuérdate que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Bueno, en la Biblia, hermanos, vemos que Dios disciplinaba o castigaba a su pueblo. No traje ningún pasaje porque ya hay muchos pasajes, hermano, y yo quiero, verdad, mejor que me escuche un poquito, hermanos. ¿De qué manera, hermanos, de qué manera Dios disciplinaba al pueblo hebreo? Primeramente, mis amados hermanos, le dije hace rato que azote se traduce como castigo. Y quiero decir, hermano, que la manera como Dios disciplinaba a su pueblo Israel era precisamente, hermano, con azotes. Pero no azotes, hermano, de vara, de golpe así. Los azotes representaban, hermanos, la manera como Dios, verdad, aplicaba disciplina a su pueblo. Repito, era cuando, verdad, el pueblo estaba bien afligido, Dios lo estaba disciplinando. Esos eran los azotes. Cuando llegaban fuertes aflicciones a su vida por algo que estaban viviendo, por algo que estaba pasando. Ahora bien, mis amados hermanos, también, verdad, los azotes representan, hermanos, para el pueblo de Israel eran las calamidades. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando, verdad, les venían sequías, hermanos. Cuando, verdad, alabanza al nombre del Señor, les venían pestilencias, plagas inclusive, verdad, que se comían sus cosechas, hermano. Les llegaba escasez, les llegaba pobreza, miseria. Bendito y santo el nombre del Señor. Hermanos, esos eran como golpes que venían a sus vidas. Esos eran como varas, como golpes. Cuando, verdad, Dios los disciplinaba, hermanos. También, hermanos, cuando Dios permitía que los enemigos, que eran pueblos, verdad, paganos, vinieran, hermanos, a atacarlos, los atacaban. Usted nomás vaya al Antiguo Testamento y hay un montón de pasajes de la Biblia, verdad, donde Israel, hermano, fue atacado por sus enemigos. Muchos pasajes hay. Poderoso el nombre del Señor, que venían como el caso de Gedeón, hermano. Dice que escondían sus cosechas porque no había sequía, no había tanta cosecha, y lo que podían cosechar, dice que lo guardaban. ¿Por qué? Porque venían, no recuerdo cómo se llamaba ese pueblo que venían, hermanos, venían esos ejércitos, venían y saqueaban, les robaban y les quitaban todo lo que tenían, hermano, los dejaban miserables y escasos. No sé si me estás entendiendo lo que te estoy ilustrando, lo que es los azotes, lo que representaban, la manera que Dios trataba con el pueblo de Israel, hermanos. Hay muchas maneras, pero solamente por mencionar algunos de ellos. Poderoso el nombre de Dios mismo los entregaba a sus enemigos para disciplinarlos. ¿Por qué vino Nabucodonosor y se llevó a todo, hermanos? Se llevó parte de Israel para Babilonia. Ese fue un azote que Dios le dio. Y vamos a ver, mis amados hermanos, cuando, verdad, el pueblo de Israel se apartaba de Dios, Dios les metía azotes, sea de aflicciones, sea de pestilencias, sea de mortandades, sea que los saqueaban sus enemigos o los entregaba en manos de sus enemigos. Cuando el pueblo de Israel se entregaba, hermanos, a las idolatrías del mundo pagano y dejaba al Dios de la gloria por la idolatría del mundo pagano, Dios le metía disciplinas. Usted váyase
Ahí en la semana lea el Antiguo Testamento, ahí va a encontrar muchos pasajes. Las disciplinas, cómo se las metía el Señor, hermano. O sea, no lo disciplinaba porque sí, no. Es que algo estaban haciendo, igual como los padres terrenales, porque algo hacíamos que no estaba bien, nos metía disciplina. Igual Dios el Padre, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Cuando, ¿verdad?, el pueblo de Israel dejaba los mandamientos de Dios, le venía disciplina. Era seguro que les iba a venir una disciplina, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando ellos no obedecían los mensajes que Dios les mandaba a través de sus profetas. ¿Se acuerdan el martes lo que vimos? Para los que vinieron el martes, ¿verdad? Que se burlaban de los mensajes que Dios los llevaba y se burlaban del profeta también. Bueno, cuando eso hacía el pueblo de Israel, Dios los metía bajo disciplina. Poderoso el nombre del Señor. Entonces, mis amados hermanos, con esto podemos entender, yo no sé si me estás entendiendo, me estás captando, hermano, lo que es la disciplina de Dios para nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo los presentes? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, una pregunta. ¿Por qué Jesús en la tierra fue azotado, castigado y latigado? Esa pregunta se me vino. ¿Por qué? Si Él no pecó, Él no desobedeció al Padre, Él no hizo nada malo que ameritara una disciplina, una corrección de parte de Dios el Padre cuando Él estuvo en la tierra. Mas sin embargo, fue azotado, fue latigado, poderoso el nombre del Señor, fue castigado, mis amados hermanos. Y sabe, la respuesta es sencilla, hermanos. Porque Él, hermanos, alabanza, cargó con tu castigo, mi castigo, cargó, ¿verdad?, con lo que te correspondía a ti y a mí. ¿Por qué? Porque todos, hermanos, todos somos pecadores y ameritábamos la disciplina y el castigo nosotros, pero Él nunca, Él no, hermanos. Él, hermanos, cargó la disciplina, el castigo que te correspondía a ti y a mí, la cargó Él, hermanos. Él la llevó siendo inocente. Él soportó los no sé cuántos latigazos les pegaron en la espalda. Todo lo aguantó, lo soportó, hermanos. Ese sí era castigo fuerte. Entonces, ¿verdad? Yo mientras estaba estudiando este mensaje, se me vino eso a la mente y digo, entonces, ¿por qué a Él, verdad? Pero está fácil, hermano, de entenderlo. Porque Él lo hizo por ti, por mí, por toda la humanidad. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Él soportó ese castigo, hermanos, alabanza, ese verdad, fuerte castigo, se puede decir, hermanos, aleluya, siendo inocente, alabanza sin pecado, poderoso el nombre del Señor, para que usted y yo fuéramos perdonados y para que usted y yo, hermanos, recibiéramos, verdad, la bendición tan grande de la vida eterna, la bendición tan grande del perdón de nuestros pecados. Poderoso el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, para que nosotros, hermanos, ahora con nuestra fe en Él, hayamos sido adoptados como hijos de Dios. Ya lo leímos, ¿verdad? En Juan 11:12, específicamente en el capítulo 1:12, ¿verdad? ¿Verdad? Que a todos los que le recibieron les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces ahí, por la fe en Cristo, en lo que hizo en la cruz, por la fe en Él, hermanos, Dios el Padre nos adopta y ahora, ¿verdad?, somos adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Y Él tuvo que soportar y aguantar y sufrir los latigazos. ¿Me está entendiendo? Aparentemente una disciplina en la cruz que no merecía, Él no. Poderoso el nombre del Señor, pero hermano, estaba por el amor que Él nos tenía a la humanidad también. El Padre nos amó tanto, pero Jesús también nos amó tanto porque Él fue obediente a la cruz, soportó esa disciplina fuerte, se puede decir de castigo, de látigo, para salvar la humanidad. Alabanza el nombre del Señor. Cargó con lo que a Él no le correspondía, nos correspondía a nosotros, la humanidad. Pero ahora, hermanos, por lo que Él aguantó todo lo latigazos y todo lo que sufrió, ahora, ¿verdad?, nosotros por la fe en Él y en lo que hizo en la cruz y por la fe en Él, ahora nosotros somos adoptados. Nos adopta el Padre como sus hijos. Amén. Y eso es lo grandioso, eso es lo maravilloso, poderoso el nombre del Señor, que ahora somos hijos de Dios. Mire, le voy a leer algo que observé,
¿verdad? Que escuché a alguien dijo que la disciplina de Dios es un entrenamiento. Y yo estoy de acuerdo. Meditándolo le hallé sentido, ¿verdad? Que la disciplina de Dios es un entrenamiento. El Padre entrena a sus hijos. El Padre entrena a sus hijos, ¿verdad? ¿De qué manera el Padre entrena a sus hijos? Mire, hermano, el Padre entrena a sus hijos en la justicia. Es decir, hermanos, la disciplina nos va a desarrollar en nosotros, mis amados hermanos, que nosotros hagamos lo correcto y lo justo. Eso es justicia. ¿Me explico? Esa es la justicia de Dios, hermano, que Dios es justo y Dios es correcto. Entonces, ¿verdad? Si los padres, hermanos, los padres terrenales nos disciplinan, es porque, ¿verdad?, quiere que hagamos lo correcto, que seamos personas correctas, que hagamos cosas bien, que seamos, ¿verdad, hermanos?, justos, porque es otra cualidad y atributo de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, que Él es justo. ¿Cuánto me están entendiendo, hermanos? Entonces, ¿verdad que el Padre entrena a su hijo, ¿verdad?, en la disciplina de la justicia, es decir, en lo correcto y en lo justo? Si un padre está corrigiendo a su hijo por algo, es porque él no tiene que estar haciendo lo que el hijo hace, porque hay padres que corrigen, pero no se corrigen a sí mismos. ¿Sí me entiende? Porque, ¿verdad? Como un padre, un ejemplo, un padre va a corregir a un hijo, un ejemplo, a un adolescente, todavía ni es mayor de edad, y ya anda, ¿verdad?, fumando o ya anda tomando, haciendo todavía un joven, un menor de edad. Pero si el papá toma y fuma, no tiene ni, como dicen, ni la cara, ni el derecho. ¿Cómo va a disciplinar a su hijo si él mismo está haciendo lo mismo? ¿Me está entendiendo? Ahí no es válido, hermano. ¿Por qué? Porque todo padre debe de poner el ejemplo primero. No sé si estás de acuerdo conmigo. Dios el Padre nos da el ejemplo, sí o sí. Nos da el ejemplo y quiere que seamos como Él. ¿Alguien me está entendiendo esto? Hay cosas en las cuales podemos ser como Él, hay otras no, porque solamente son atributos que le corresponden solamente a Él. Dale un aplauso si usted lo está creyendo, hermanos. Poderoso el nombre del Señor. Alabanza al nombre del Señor. Bendito y santo el nombre del Señor. Entonces, hermano, su disciplina es con amor. Nos entrena de manera amorosa para convertirnos en hijos de bien. Dios el Padre quiere que seamos hijos de bien, que se sienta orgulloso de nosotros. ¿Usted no sabe que hay hijos que hacen sentir orgullosos a sus padres cuando son, ¿verdad?, obedientes, cuando, ¿verdad?, son de bien, que andan haciendo cosas bien? Y los papás dicen: me siento tan orgulloso de mi hijo, me siento tan orgullosa de mi hija. Bueno, hermanos, también Dios el Padre, tenemos que hacer lo que se sienta orgulloso, es decir, contento. Amén. Que cuando, ¿verdad?, nos disciplina, nos corrige, nosotros aceptemos la amonestación que nos hace, porque nos quiere hacer un hijo de bien. Nos quiere, ¿verdad?, seguir entrenando en la justicia para que seamos correctos y justos como Él. Alabanza el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, poderoso el nombre del Señor, para que seamos también, hermanos, victoriosos. Dios quiere que seamos victoriosos, Dios quiere que seamos exitosos, Dios quiere que seamos, ¿verdad?, triunfadores aquí en la tierra. Alabanza el nombre del Señor. Y no solamente en lo espiritual, no solamente en lo ministerial, no solamente con, ¿verdad?, con las cosas de Dios, hermano. También en las cosas seculares Dios quiere que seamos victoriosos, triunfantes, que nos vaya bien en la vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? Todo eso va dentro, hermanos, de la disciplina que Dios el Padre, hermanos, trae con cada uno de nosotros. Así que, mis amados hermanos, Dios quiere que, ¿verdad?, seamos victoriosos, triunfantes en todas las cosas, tanto las cosas espirituales como no espirituales. Poderoso el nombre del Señor. Yo quiero, hermano, que vayas conmigo porque ya voy a cerrar en Proverbios. Búsqueme el Proverbios, hermano, 20:30, por favor. 20:30, creo que es el último texto que voy a usar. Poderoso el nombre del Señor, porque quiero concluir, hermanos. Bendito y santo el nombre del Señor. Proverbios 20:30 dice: los azotes que hieren son medicina para el malo, y el castigo purifica el corazón. Yo encontré otra versión que dice: los golpes y heridas curan la maldad, los azotes purifican lo más íntimo
del ser. ¿Te puedes dar cuenta, mis amados hermanos, que dice ahí claramente que el azote, hermano, aunque verdad hiere, pero dice que es medicina? Qué tremendo es esto, ¿verdad? Lo que dice la palabra del Señor. Pero luego dice que los azotes, hermanos, dice que purifican el corazón. Significa que la disciplina nos quita, ¿qué, hermanos? Nos quita la necedad del corazón. Nos quita la terquedad del corazón. Nos quita, hermano, la desobediencia del corazón. Poderoso el nombre del Señor. Hermano, la disciplina va enderezando nuestro corazón hasta a ser cada vez más obedientes a Dios. ¿Ya lo entendió? Si su padre lo disciplinaba y corregía, hermano, eso le iba ayudando ¿a qué? A decir, ya no vuelvo a hacer lo que hice porque me disciplinan y me corrigen. No, mejor obedezco a mi papá. Mejor, ¿verdad? Obedezco a mis padres. Mejor los respeto a mis padres. Poderoso el nombre del Señor. Así viene siendo con Dios el Padre. Entonces, hermano, la disciplina de Dios no es para lastimarnos. La disciplina de Dios no es para dañarnos. La disciplina de Dios no es para humillarnos, castigándonos. No, hermano. La disciplina de Dios no es para matarnos. No, hermanos. Nunca. La disciplina de Dios, no hay esa intención en Dios, hermanos. Repito, es para enderezar nuestras vidas. Es para purificar, ¿qué? Nuestro corazón. Es para ir purificando, hermanos, más mejor, para que tengamos un mejor corazón, hermanos, un corazón más purificado, un corazón más limpio. Poderoso el nombre del Señor. La disciplina que Dios nos da, hermanos, es para santificarnos, nos santifiquemos más, seamos cada vez más santos para Él, hermanos. Así que yo quiero decirte en esta noche, para ir terminando, si algo está golpeando tu vida y tú crees que es Dios que te está disciplinando, mis amados, recuerda esto, que lo hace para un buen propósito. Ay, cuántas cosas me están pasando, decimos a veces. Señor, si lo que estoy pasando es una disciplina, ayúdame a entender que esto es una disciplina y que yo la voy a tomar para bien. Porque esto es para un buen propósito, es para un bien mío. ¿Me explico, hermanos? Entonces, mis amados hermanos, hermanas, en su disciplina, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Dios? Nos está formando. Porque le dije que la disciplina es instrucción y es educación. Un ejemplo sencillo. Bueno, ya que aquí no hay nadie que tiene niños chiquitos, solamente la hermana tiene a su niña todavía, pues ya está grandecita. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tienen niños pequeños y sacan los juguetes en un tiradero por toda la sala? ¿Verdad? Y ahí están jugando y no los deja. Pues llega la hora que uno dice, ¿verdad?, a recoger el tiradero. ¿Y qué hace uno? Uno le enseña a su hijo dónde va a depositar todo lo que tiró, ¿verdad? Eso es educación, lo estás enseñando, es una disciplina, le estás enseñando. Tú no le puedes corregir en algo que tú no le estás enseñando cómo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le estás enseñando a depositar todo su tiradero donde debe de ir. Lo estás educando. Y el niño va a ir entendiendo que cada vez que haga tiraderos, él mismo lo tiene que recoger. ¿Me explico? Eso es educar y disciplinar. Así que va a llegar el momento que él solito no va a ocupar que le digas, porque él solito va a poner las cosas en su lugar. Entonces veas cómo la disciplina es educación, nos educa. Poderoso el nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, para finalizar, hermanos, en esta tarde, hermanos, es lo que nos llevemos en nuestro corazón, que conforme al texto que vimos en el libro de Hebreos, mis amados, mis amadas, la disciplina de nuestro Dios es para santificación en este pasaje. Amén. Hay más pasajes de la Biblia, sí, pero no nos metimos solamente en este solo pasaje, hermanos, y es algo que todos necesitamos. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Dejemos que Dios nos siga educando, dejemos que Dios nos siga aconsejando, dejemos que Dios nos siga instruyendo, dejemos que Dios nos siga corrigiendo. Es más, yo misma cuando oro a veces le digo, Señor, lo que veas torcido todavía en mi vida, enderézalo, aunque me va a doler, pero yo quiero andar más derecha. Yo quiero, ¿verdad?, hacer cosas más agradables. ¿Por qué, hermano? Porque a Dios también hay que tenerlo contento. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que tenerlo contento, hermanos. Entonces, mis amados hermanos, en esta tarde llévate esto en tu mente, en tu corazón, hermanos,
que no desmayemos cuando somos corregidos por Dios. No desmayemos, dice Hebreos, que no desmayemos cuando somos corregidos por Dios, porque Él lo está haciendo con un buen propósito, con un buen bien para nuestras vidas. Ponte sobre tus pies en esta tarde, hermanos. Vamos a orar y así hemos terminado este mensaje de la palabra del Señor, hermanos. Primeramente, yo